Buenos días. No soy tan difícil como dicen. Estuve con muchos de ustedes hace 15 días. Y dentro de 15 días, no se puede. Muy bien. Es una alegría, el lujo es mío de estar con ustedes, con estos preciosos pastores que están sirviendo al Señor junto con ustedes y poder tener un grupo selecto como el de esta mañana, que no se enteren las mujeres que dije que este es un grupo selecto, ¿sí? Porque han seleccionado solo a los varones. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Esta mañana quiero compartir con ustedes en los dos periodos de la mañana algo que considero que es clave para el momento que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en general, el mundo, me refiero al mundo occidental. El tema se titula Cristo y el anticristo hoy. Necesitamos hoy discernimiento. Es muy evidente lo que está pasando y necesitamos nosotros tener herramientas de la palabra de Dios muy claras para poder servir al Señor en esta hora, en este tiempo. Los cambios que hay en nuestra generación, bueno, yo soy del siglo XX, como supongo que la mayoría de ustedes, por lo menos nacidos en el siglo XX, aunque hay algunos que nacieron en el siglo XXI. Pero los cambios que hay en la ciencia, en la tecnología, son impresionantes. Pero lamentablemente también hay muchos cambios en todo lo que es moral y espiritual. Hablando de los cambios de la ciencia y la tecnología, cuando nosotros llegamos a Argentina, hace 70 años, va a ser en noviembre, que yo nací en Palestina, hoy es Israel, de padres armenios, y en esa guerra que hubo entre los palestinos y los israelitas, nosotros no éramos ni árabes ni judíos. Mi padre dijo: en estas tierras nunca va a haber paz, mejor nos vamos a Argentina, que tengo una tía allí. Y así que nos vinimos. Yo tenía en ese entonces 7 años. Ahora estoy con 7 más 70, 77. Cumplí justamente hace 15 días. Me acuerdo cuando en ese tiempo mi madre escribía una carta a su madre que quedó allí en el Líbano. La carta iba en barco y demoraba un mes. La abuelita leía la carta y a los pocos días le mandaba la respuesta, otro mes. Así que para comunicarnos era 2 meses y algo mínimo. Hoy
con WhatsApp o con el email o con tantos avances que hay, al instante nos podemos comunicar. Bueno, como un ejemplo. Yo ya no puedo seguir el ritmo de los cambios que hay. Los nietos están actualizados, pero yo ya me doy por vencido. Sin embargo, eso no nos preocupa, los avances tecnológicos, sino los cambios que hay en los valores, las costumbres morales de nuestra sociedad están en caída libre hacia un abismo de inmoralidad y destrucción. Es que existe un enemigo de Dios que la gente no se da cuenta, la sociedad, porque trabaja en la oscuridad. Enemigo de Dios y de los hombres, que se mete aún dentro de la iglesia y trata de engañar aún a los escogidos de Dios, dijo Jesús. La Biblia lo presenta en Apocalipsis como el engañador de las naciones. Y como hijos y siervos de Dios necesitamos discernir cuál es la estrategia del enemigo y estar llenos de su verdad, de su palabra, a fin de ser obreros eficientes, tener discernimiento y saber cómo actúa el enemigo y cómo nosotros tenemos que actuar. Es importante aclarar que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra carne y sangre, usando el lenguaje bíblico, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires, que están dominando la mente de la gente que no conoce a Dios y no conoce su verdad. Esa es nuestra lucha. Nosotros amamos a todas las personas porque Dios ama a todas las personas. Aunque piensen equivocadamente, amamos a ellos. No peleamos contra ellos, sino contra aquellas potestades. Para desarrollar este tema de Cristo y el anticristo, voy a usar 3 pasajes de la Biblia. Primera Juan capítulo 2, Salmo capítulo 2 y Génesis capítulo 1 y 2. Así que empecemos con Primera Juan capítulo 2. Si tienen sus Biblias, ya sea en papel o en celular, capítulo 2, versículo 18 al 27. Quizás ahí tenemos también el texto en la próxima placa. Gracias. Este es el pasaje de la Biblia que más claramente habla del anticristo. Y dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y esto escribe Juan, el apóstol, cuando ya era un anciano, en la última etapa de su vida. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si Juan dice esto al final del siglo I, ¿qué decimos nosotros? Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega, en griego es Christos, castellano lo tomó, pero en hebreo es Mashiach, que es Mesías. Entonces, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. La palabra anticristo está formada por dos palabras y las dos son palabras griegas. Anti quiere decir contra y Cristo, como dijimos, quiere decir ungido o Mesías. Entonces el anticristo es el que está en contra de Cristo o lo que está en contra de Cristo. Es muy simple. Básicamente se trata todo lo que se opone a Cristo, todo lo que contradice la revelación de Jesucristo dada a los apóstoles y profetas del primer siglo. Ellos fueron quienes escribieron esa revelación que recibieron, el querigma, que es otra palabra griega que significa la proclamación de aquel misterio revelado, de aquella verdad acerca de Jesús. Jesucristo no escribió ningún libro, pero Él comunicó la revelación de Dios a los apóstoles a través de la palabra en forma oral. Luego el Espíritu Santo, como Jesús lo había anticipado, Jesús le dijo: ustedes ahora no pueden entender todo, pero cuando venga el Espíritu,
Él les enseñará todas las cosas, porque te tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que luego el Espíritu completó la revelación a los apóstoles y profetas del primer siglo, quienes escribieron lo que tenemos hoy, que se llama Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis. La cristiandad desde entonces conservó esos escritos, los agrupó y les llamó el canon del Nuevo Testamento, donde se encuentra la verdad revelada a los apóstoles y profetas. Menos mal que la tenemos escrita, porque teniéndola escrita hay cada desvíos que hubiera sido si hubiera permanecido solo en una comunicación oral. Dios es sabio, hace todas las cosas bien. Para discernir la situación actual del mundo y de la iglesia, debemos tener en claro que todo se resume en esta ecuación: Cristo y el anticristo, Dios y el antidios. Ahora, en cada época de la historia, el anticristo se basó en diferentes mentiras. Todas ellas, en definitiva, contradicen la palabra de Dios. En el primer siglo, la mentira principal que usó el anticristo era declarar que Jesús no era el Cristo, como leímos recién, que no era el Mesías. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, que Jesús es el Mesías. Gracias. Esa fue la primera mentira que creyeron los líderes religiosos de aquella época, los principales sacerdotes de los judíos y el pueblo judío en general. Hasta hoy, el pueblo de Israel como nación sigue atado por esa mentira. La mentira que el anticristo del primer siglo estableció. No, Jesús no es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Dice Juan, sino aquel que niega que Jesús es el Mesías. Gracias a Dios que el apóstol Pablo en Romanos 11 dice que en el final del tiempo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel se va a convertir. Aleluya. Se va a arrepentir. Van a mirar a aquel que traspasaron, dice Zacarías, y van a llorar como se llora por hijo unigénito. Van a llorar por haber negado al Mesías. Y va a haber una gran conversión. Dice Pablo en Romanos 11 que todo Israel va a ser salvo y que eso va a ser un tremendo avivamiento mundial, porque dice en Romanos 11, si la exclusión de ellos, de los judíos, fue la riqueza de las otras naciones, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? El avivamiento más grande de la historia se va a ver cuando todo Israel se convierta y sean librados de esta mentira del anticristo. Amén. Muy bien. En este primer pasaje que hoy leímos, el apóstol Juan dice que tenemos dos recursos para no ser engañados. Atención, engañados por el anticristo.
o por los anticristos. Habla del anticristo y los anticristos, porque hay muchos. El primer recurso está en el versículo 24. Lo que han oído desde el principio. Atención. Amén. Esa es la palabra revelada a los apóstoles y profetas del primer siglo. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Lo que los apóstoles y profetas escrito en el Nuevo Testamento nos transmitieron, eso es lo que tenemos que guardar, creer, conocer. Entonces no vamos a ser engañados. Si alguien nos viene diciendo algo contrario a eso, ya sabemos de dónde viene. Amén. Ese es el primer recurso. Pero hay otro recurso junto con el primero, y está en el versículo 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Así que la unción es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos entonces dos recursos a los cuales aferrarnos: la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Y estas dos siempre deben ir juntas, nunca en forma separada. Si alguien intenta poner al Espíritu sobre la palabra, dice: no, el Espíritu me dijo. Puede ser. Vamos a constatarlo con la palabra. Amén. Amén. Muy bien. Así que tenemos que tener las dos cosas. Y además no es suficiente solo tener la Biblia, la palabra, porque durante años y siglos la tuvimos, pero faltaba la unción del Espíritu para entender. Y cuando vino y nos visitó el Espíritu Santo, la palabra era la misma, pero nuestra comprensión se abrió y pudimos entender lo que la palabra del Señor decía. Amén. Entonces estas dos cosas tienen que ir juntas. No nos guiamos nosotros por argumentos. Cuidado, hay argumentos muy fuertes para todo. No nos basamos en razonamientos, en sentimientos, en tradiciones, en revelaciones, sueños, visiones, como si fueran de Dios. Porque el diablo hasta se viste ¿de qué? De ángel de luz. Si viene alguien y nos dice algo diferente, aunque sea un ángel del cielo, dice Pablo, les predica un evangelio diferente, ¿sea qué? Anatema. Anatema quiere decir maldito. La palabra y el Espíritu Santo. Nuestro sólido y firme fundamento es el Cristo revelado a los apóstoles y profetas del primer siglo, y esto lo tenemos bien claro. Ahora, atención, en cada generación o época, el anticristo varía de estrategia y de disfraz. Y a veces de tema, pero en el fondo es lo mismo, es la mentira, disfrazada de otras formas. Por ejemplo, hoy el anticristo no viene en forma de serpiente, como se acercó a Eva. Eva no se dio cuenta.
Era un animal como tantos animales había en el jardín del Edén. Apareció en forma de serpiente. Entonces, ¿cómo se dio cuenta? No tenía cómo darse cuenta de entrada. Así que le dijo: ¿de todos los árboles del huerto pueden comer? Sí, de todos, menos de uno. Porque Dios nos dijo que el día que comamos de ese, vamos a morir. ¿Qué dijo la serpiente? No morirán. Ya está. Le está diciendo lo contrario a lo que dijo Dios. Ese es el antidios, el anticristo. Ahí Eva tenía que haber dicho: fuera de aquí, no sé cómo te llamas, no me interesa tampoco, no quiero hablar ni una palabra más contigo, porque me estás diciendo lo contrario a lo que nos dijo Dios. Se acababa todo. Pero siguió conversando y la engañó. Y siguió por los razonamientos y por los sentimientos, vio que era agradable, ahí perdió. Entonces el anticristo va mudando, pero siempre es una mentira que se opone a lo que dice Cristo. Dios dice una cosa y el anticristo dice lo contrario. Pero si nosotros nos aferramos a la palabra y al Espíritu, no vamos a ser engañados jamás. Amén. Lo que han recibido desde el principio, permanezca, no se muevan. Muy bien, vamos al Salmo 2. Salmo 2 es un salmo mesiánico. Decimos así a los salmos que son una profecía acerca de Jesucristo, acerca del Mesías. Existen en la Biblia varios salmos mesiánicos donde Dios daba a David, según Hechos 4, este es un salmo de David. A través del Espíritu Santo, Dios le reveló cosas que sucederían después acerca del Mesías. Pero esto es tremendo y esto es muy actual. Miren lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí la palabra en el hebreo es contra su Mesías, Mashiach, ungido. Cristo quiere decir Mesías, Mesías quiere decir ungido. Así que sería contra Jehová y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí se habla en el primer versículo de un motín. ¿Qué es un motín? Una revuelta, se juntan, se unen. ¿Contra quién? Contra la autoridad. Puede haber un motín en una cárcel, se rebelan contra las autoridades de la cárcel.
Puede haber motín en las calles, nosotros les llamamos piquetes, es lo mismo. A veces pueden tener reclamos justos, pero es aquí, el motín es contra Dios, la autoridad suprema. No es contra el presidente, no es contra el jefe de la penitenciaría. El motín se trata de una sublevación de personas que se unen contra una autoridad. Y cuanto mayor sea la autoridad contra la cual se rebelan, más grave es el motín. Aquí se levantan contra la autoridad suprema, que es Dios. Y dice, los pueblos piensan cosas vanas, o sea, cosas estúpidas. Se rebelan contra Dios y contra Cristo. Y dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto es algo mundial. Los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos. No quieren estar atados a ninguna ley divina, a ningún mandato. Eso fue lo que sucedió cuando vino Cristo. Cuando comenzaron a perseguir a la iglesia en Jerusalén, encarcelaron a Pedro y a Juan. Y cuando los soltaron, después de azotarles, ellos se reunieron con la iglesia y levantaron unánimes la voz diciendo, y en Hechos 4 ustedes van a encontrar el Salmo 2. Señor, tú eres el que hiciste los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Eso es lo que oró la iglesia, el Salmo 2. Porque se reunieron los reyes y grandes, se reunió Pilatos, Herodes, gentiles, los judíos, contra tu santo Hijo. Señor, mira sus amenazas ahora y concede. Esto es lo que oraron. ¿Qué es lo que buscan? No quieren una autoridad sobre ellos. Quieren ser libres, no quieren las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Y por eso se rebelan. Ahora, ante este motín, que hay una alianza internacional de rebelión contra Dios. No lo llaman así, pero así es. Delante de esta actitud, miren lo que dice el versículo 4. Las tres reacciones de Dios, sí. La primera, dice el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se irá, reirá. La primera reacción de Dios es la risa. Dios se ríe de esta gente. ¿Qué es esa risa de Dios? Dios sabe quién es Él. Sabe que es el Eterno, que su trono es inamovible. Sabe que Él es el Todopoderoso. Él tiene conciencia de sí mismo.
Y los reyes y grandes que se creen reyes y se creen grandes no son nada. Si Dios tan solamente por 2 minutos levantara del planeta Tierra la atmósfera, el aire que respiramos, ¿qué pasaría? No queda uno. 2 minutos, se acabó. Miren esto, se ríe Dios. Porque son necios. Esa risa de Dios a mí me trae fe. Dios no está nervioso, decía Kit Benson siempre. Está en el trono y ni necesita pararse, está sentado. Pero hay una segunda reacción de Dios. Dice el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor. No solo se ríe, Dios se enoja. Es lento para la ira, pero lento no significa que no llega nunca. Se enoja y los turbará con su ira. Dios se enoja contra aquellos necios que hablan estupideces y hablan contra Él. Pero no queda ahí, hay una tercera reacción. Y es la acción de Dios, la decisión de Dios. Dios actúa. Y miren lo que dice. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya. Escucha, David, esta conversación. Alguien dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y luego hay otro que habla. Jehová me ha dicho. ¿Qué le dijo? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Jesús. Dice Jehová me ha dicho, Jehová es el Padre ahí, Jehová me ha dicho. Jesús dice que el Padre le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y según el apóstol Pablo, lo pueden leer después en Hechos capítulo 13, cuando está predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Este momento es el momento de la resurrección, cuando el Padre resucitó a Jesús entre los muertos. Le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y el hijo, como siempre obediente al Padre, le dice, Padre, te pido por herencia las naciones. Y el Padre le dice, son tuyos. Todas las naciones te pertenecen a ti. ¿Cómo lo sabemos? No está en el Salmo 2, pero lo sabemos por Mateo 28. Jesús resucitado se presenta delante de sus discípulos y le dice así,
toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la... ¿Cuánta potestad? Toda. ¿Cuándo se lo dio? Cuando lo resucitó. Lo primero que le dijo el Padre: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya son de Cristo. El Padre se lo dio. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria. Por eso le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿A quién? ¿A cuántas? A todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Padre me lo ha dado. Yo redimí a todas las naciones. Yo soy el Cordero de Dios que quité con mi muerte el pecado del mundo. Dios, el Padre, estaba en mí, en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Aleluya. Las naciones no son del diablo, son de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué tremendo es este Salmo 2. Y lo vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora estamos en ese mientras tanto. Cuando le dice el Padre al Hijo: siéntate a mi derecha, mientras tanto que pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos en ese entre tanto, mientras tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén y amén. Tengo ganas de seguir o paramos, hacemos el recreo o seguimos un poco más. Seguimos derecho. ¿Aguantan ustedes hasta la 1:30? ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Si nos dispersamos ahora va a ser difícil juntarnos. Muy bien, por lo menos avanzamos un poco más. Génesis, capítulo 1 y 2. Queridos hermanos, hasta hace pocos años para predicar usábamos mayormente el Nuevo Testamento. Pero como están las cosas hoy, tenemos que arrancar con Génesis. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí está en Génesis 1 y 2 el fundamento para toda la humanidad. Está en Génesis 1 y 2. Y cuando a Jesús le hacían ciertas preguntas capciosas, él decía: al principio no fue así. Y él volvía a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Estos dos capítulos y parte del 3 son capítulos fundamentales para comprender toda la Biblia y lo que sucede hoy en la humanidad. La Biblia no es un libro de teología, aunque allí hay mucha teología. No es un libro de historia, aunque hay mucha historia. No es un libro de ciencias naturales, aunque hay mucho de ciencias naturales. Y así podemos seguir diciendo. La Biblia es un libro de testimonio. ¿Qué es testimonio? Alguien que dice la verdad, da testimonio de la verdad. Miren, ¿cómo comienza la Biblia?
En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. No hay una definición teológica de quién es Dios. No es un libro de teología. Da testimonio de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo puede entender un niño, lo puede entender un filósofo, lo puede entender una persona sencilla, un analfabeto o un erudito. Es un testimonio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había testigos, porque no había nada. No existía el ser humano, no existía la tierra, el sol, nada. Solo existía el eterno, Dios. Y Él da testimonio y revela cómo fueron las cosas. Dios es el único testigo de la creación. No había otro testigo. ¿Le creemos a ese testigo o no? Simplemente eso. Y así continúa describiendo cómo todo fue creado. Poco importa si fueron en 6 días la creación de 24 horas o 24 millones de años. Igual, Él puede hacer en 24 horas o puede hacerlo como Él quiere. Aquí habla de días. Pero todavía no había sol, no había luna, así que la referencia, porque en la Biblia día puede significar una etapa. Así que no nos enredemos en cosas que no nos corresponden. Cuando estemos allá le preguntamos, ¿no? Si eran... ¿Cómo fue? Bueno. A Dios no le interesa satisfacer el hambre de los intelectuales. Dios solo tiene pan para el que tiene hambre de Él. Amén. Quiere conocerle a Él. Lo importante es que Dios creó todo lo que existe. Nada había antes de Él. Él lo creó todo con la palabra de su poder y finalmente creó al hombre el último día. Ahora, hermanos, el punto de partida de todo esto es Dios creador. Dios es el creador de todo cuanto existe y el sustentador, el yo soy. ¿Qué es el yo soy? El que es, el que siempre fue, el que sigue siendo y el que siempre será, el único ser eterno. No tiene principio, no tiene fin. Ninguno de nosotros tenemos existencia propia. Él nos dio la vida y Él la quita. Amén. Pero a Él no le dio la vida a nadie. Él es eterno, el único yo soy. Y por ser el creador, nada había, lo hizo todo Él. ¿A quién le pertenece todo? Todo Él. El dueño absoluto. Y no solo dueño, es el Señor, es el Rey del universo, el que creó y ordenó y sigue manteniendo todo en orden con la palabra de su poder. Él es Rey absoluto del universo. Este es el fundamento de toda verdad. Si quitamos esta verdad, se cae todo. Si quitamos esta verdad, todo lo que sigue es mentira. Ahora, hoy se habla mucho de los derechos humanos. Ven ahí que dice DDHH.
Esta es la forma de abreviar. Por ejemplo, para poner Fuerzas Armadas, como es plural, Fuerzas Armadas, se pone FF.AA. Porque Estados Unidos se escribe así, se abrevia así, EE.UU. Porque es plural, Estados Unidos. Y derechos humanos se escribe así, como es plural, DD.HH. Y yo pregunto, ¿cuándo se va a hablar del DD. ¿Qué es DD? Los derechos divinos. Nadie habla. Está muy bien que hablemos de los derechos humanos, pero hay algo que antecede. Es el que creó al hombre, los derechos del dueño, del rey, del que todo lo creó y todo lo sostiene. No podemos saltear el punto de partida, Dios creador y sustentador de todo. Muy bien, de ahí partimos nosotros. Ahora vamos a ver en Génesis 1 y 2 7 principios absolutos del Dios creador. 7 principios absolutos. El primero está en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El último día de la creación, Dios dijo eso. Dios le dio al ser humano, este es el primer principio, la dignidad suprema de ser creado a su imagen y semejanza. No hay dignidad mayor. No hay ninguna otra criatura que Dios creó a su imagen y semejanza, solo al ser humano. Esto es grande, esto es extraordinario. Esa imagen no es física, porque Dios es espíritu. Dios no tiene 2 ojos, una nariz, una boca. Dios es espíritu. Quiere decir que la imagen no es física. La imagen es que creó a un ser humano semejante a Él en su espíritu, en su alma. Es decir, Dios tiene mente, inteligencia. Creó al ser humano con mente, con inteligencia. Dios tiene sentimientos, tiene afecto. Dios es amor. Creó al ser humano con sentimientos, con afecto. Le dio la capacidad de amar. Dios tiene espíritu, es espíritu, y nos dio a nosotros espíritu. Dios es santo. Creó al ser humano santo, puro, igual que Él, a su imagen y semejanza. Dios es justo y así lo creó al hombre, justo. No hay dignidad mayor de hacer al ser humano a su imagen y semejanza. La referencia máxima es Dios, y con esa dignidad nos creó. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, cada hombre y mujer es una criatura de Dios. Cada persona es una realidad única e irrepetible. No hay ni habrá otro ser humano igual a vos, igual al otro. Cada uno es único.
El ser humano fue dotado de virtudes morales, investido de dignidad. Dios le dio individualidad, capacidad de pensar, capacidad de amar. Le dio una voluntad. Como Dios tiene voluntad, nos dio una voluntad, capacidad de decidir, capacidad de entender. El hombre fue creado con el sublime propósito de conocer a su Creador, de amarle como fue amado por Dios y de corresponderle. Fue creado para la gloria de Dios. Hemos sido creados con el propósito de ser adoptados como hijos suyos por medio de su Hijo unigénito, el único. Nosotros no somos Dios, somos criatura, no somos hijos de Dios por nacimiento, por creación, somos criatura de Dios, pero quiso nosotros que somos hombres, mujeres, adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, y esto es la dignidad mayor que el ser humano puede recibir. El hombre y la mujer son exactamente iguales en dignidad, en trascendencia. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre, porque el versículo que sigue, 27, dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. A los dos los creó a su imagen y semejanza. Cada ser humano vale lo mismo que otro ser humano. Amén. Creado a imagen de Dios, pero lamentablemente pecamos por acción e incitación de Satanás. Pecó la mujer, pecó el hombre, pecamos todos, y esa imagen se arruinó por acción del antidios. Y hoy engaña a las naciones para seguir arruinando la imagen de Dios en el hombre. Pero aunque pecamos y perdimos esa imagen de Dios, Dios no abandonó su plan, su propósito. Mandó a su Hijo, imagen del Dios invisible, para redimirnos, rescatarnos por su muerte, resurrección y a través del Espíritu Santo, y restaurarnos, redimirnos, transformarnos de nuevo a esa dignidad suprema de ser hijos de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. Amén. El segundo principio, versículo 27, leemos otra vez: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios creó dos seres humanos, varón y mujer, diferentes en algunos aspectos. En hebreo, el término varón es sacar y significa
macho o varón. Se usa tanto para los hombres como para los animales. Y mujer o hembra dice nekevá en hebreo. Y se usa también tanto para los hombres como para los animales. Es decir, Dios creó al ser humano con una diferencia sexual bien definida. Desde que el mundo, desde que existe la humanidad, desde que existen los animales, cuando nace una criatura, o es varón o es mujer, o es nene o es nena, o es un macho o es una hembra. Dios lo creó así y se acabó. Amén. El anticristo hoy lucha por querer instalar la ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Es algo que está contra la ciencia. Es una ideología. ¿Por qué contra la ciencia? ¿Qué es ciencia? Ciencia tiene un sinónimo. Es conocimiento. ¿Y cómo se establece la ciencia? Por observación. Nace un bebé. ¿Y qué hacemos? Observamos. Al observar tenemos conocimiento. ¿Y qué nace? ¿Varón o mujer? No hay otra alternativa. Y no solo eso. Tenemos células, millones de células en el varón y en la mujer. Millones. Y en cada célula está marcado si es varón o es mujer. Y han acuñado dos siglas para poner si es varón es XY y si es mujer es XX. Pueden hacerle operaciones, cirugía, para que transformar el macho en una hembra. ¡Qué ridiculez! ¡Qué estupidez! ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas, estúpidas? Y esto viene desde las Naciones Unidas. Los reyes y grandes se unen en contra de Dios y de su Cristo. Viene de la UNESCO y baja en línea todas las naciones para que en todas las escuelas se enseñen ideología de género. ¿Qué género? Como no pueden modificar, sexo es una palabra más definida, sexo masculino, sexo femenino, no hay otra vuelta. Entonces, la ideología de género básicamente dice esto: el sexo, como es una cosa fija, varón o mujer, no determina tu sexualidad. Vos podés tener un sexo masculino, pero podés tener una sexualidad femenina. Y nadie te puede impedir. Y quieren enseñar esto en las escuelas públicas y aún en las escuelas confesionales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ridículo! Esto es contra la ciencia, contra la naturaleza, contra la biología, contra la anatomía, contra la genética, contra todo, contra la lógica. Pero vas a encontrar a alguien que diga esto en un programa de televisión. Sí. Es la víbora diciéndole a Eva comer, ¿no? Exactamente, lo mismo, pero disfrazado de otra manera. Exactamente. Así es, así es. Así que
cumpliendo en lo que dice la Biblia. Se unen los reyes, los grandes, van en contra de Dios. Ese es el anticristo hoy. Y mandé una carta un poco furioso, ¿no? Furioso no, pero un poco fuerte a los pastores. ¿Por qué? Diciéndole cómo. Solo están preocupados para que en las en las escuelas evangélicas no entre la ideología de género. Con eso están contentos. Lo mismo hacen los católicos, que en las escuelas católicas, las escuelas confesionales no pueden enseñar eso. Y todas las escuelas públicas, millones de niños, adolescentes, jóvenes, quieren meterse y enseñar esto. Y nosotros, con tal de proteger la escuela evangélica, por favor. Y vamos a entregar y dejar que enseñen algo que es, no digamos, antirreligión, anticristianismo, es anticiencia. Esto es una aberración. Pero ¿hasta dónde llega que diputados y senadores están anestesiados por esta mentira y no se dan cuenta que están frente a una barbaridad? Y no solo eso, la ideología de género. Ahora se habla hasta algunos defienden la pedofilia. ¿Qué tienes? El amor. Un hombre grande puede tener amor por un niño, y si el niño también se enamora, ¿por qué no? ¿Y por qué no poliamor? ¿Por qué no podemos juntarnos 4 matrimonios y hacer un acuerdo que vamos a tener sexo entre cualquiera con cualquiera? Hermano, esto viene con todo. Pero Dios se ríe y se enoja. Amén. Y actúa. Y Dios está actuando y va a actuar. Gracias a Dios que con el tema del aborto hubo en el obelisco 600,000 personas diciendo Jesucristo es el Señor. Amén. Y tenemos que hacer algo similar con la ideología de género. No 600,000, tenemos que juntar 2-3 millones de personas para decir, por favor, paren con esta locura. Muy bien. Detrás de ellos es el diablo, que quiere la destrucción del hombre, del ser humano, la destrucción de la familia, la destrucción de la humanidad. Tremendo. Muy bien, vamos al 3. El mandato divino de la procreación. Versículo 28, ya vimos el 26, 27, ahora viene el 28. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Este es el mandato de Dios. Hoy existe una fuerte presión para que el hombre y la mujer no tengan hijos, o para que tengan muy pocos. En Europa la tasa de crecimiento demográfico es negativa. Esto significa que mueren más de los que nacen. El número de la población se mantiene por los inmigrantes, los refugiados, por los musulmanes. Ellos, los musulmanes, tienen hijos. De aquí a 40 años Europa va a ser más musulmana que atea. Y ese es el modelo Europa que apetece a Argentina y Occidente en general. El mandato de Dios es fructificad y multiplicaos. Y el anticristo dice: no hijos,
Dios dice una cosa y el anticristo dice lo contrario. No tengan hijos, es mucho trabajo tener hijos. La plata no alcanza. Hombre de poca fe. Es que en nuestra sociedad se ha instalado el hedonismo, el consumismo, el egoísmo, la vida cómoda, el confort. Todo eso va contra Dios. ¿Cuántos hijos hay que tener? Menos mal que no dice. Si no seríamos legalistas. Mataríamos a los que no llegan a ese número. Pero por lo menos da una idea, ¿no? Fructificad, multiplicaos. Da una idea. Ah, no, pero eso lo dijo ahí porque el mundo estaba vacío, ahora el mundo está lleno, hay superpoblación. Mentira. Anda a recorrer a Argentina de punta a punta. 5.000 kilómetros. ¿Saben cuánta gente pueden vivir acá? Estuve en la India. El tamaño geográfico de la India es similar al de Argentina. Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, sin la Antártida. La India tiene 3 millones, ahí estamos, de kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuántos viven en la India? 1.200 millones de personas. Y le pregunté a Komanapali, ¿de qué comen 1.200? Me dice, todo lo que comemos se produce en la India. Y no es una tierra tan favorable como Argentina. Miren si tenemos lugar, ¿no? Muy bien. Fructifiquen y multiplíquense, llenen Argentina. No dejemos que los musulmanes tengan 6, 7, 8 hijos y nosotros cada vez más, cada vez menos. Hay que transformar las generaciones que vienen. Vamos, muchachos, los jóvenes, adelante. Solo estamos los varones, qué pena, faltan las mujeres acá. Cuando vuelvas a tu casa y dices, querida, vamos a tener muchos hijos más. ¿Dónde fuiste? Ahora llegamos al punto del aborto. Fructifiquen, multiplíquense. ¿Y el aborto? ¿Ve que es anticristo? Ya que no pudo en el sexo libre evitar quedar embarazada, bueno, el cuerpo es de la mujer tiene derecho, los derechos humanos, bla, 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 bla. Aborto libre, ¿cómo es? Gratuito, seguro y gratuito, seguro, libre, legal. El cuerpo es mío, puedo hacer lo que quiero, dice la mujer. Momento. Primero que el cuerpo no es tuyo, todo es de Dios. Pero bueno, para los que no creen en Dios, pero científicamente está demostrado que el cuerpo que tenés dentro es otro cuerpo, otro ser, otro ADN. No tenés ningún derecho de matar. La brutalidad más grande que Dios pone a esa criatura indefensa en un lugar seguro como es el vientre de la mujer, para que allí pueda crecer y desarrollarse. Y la misma madre toma la decisión de matar a su bebé. Dice que pierden el afecto natural, la Biblia.
¡Qué tremendo! Además, aunque fuera su propio cuerpo, imagínense esto. Yo voy al hospital, pido hablar con el cirujano y le digo, quiero que me ampute este brazo. El hombre dice, ¿por qué? ¿Tiene cáncer? No tengo nada, está sano. ¿Y por qué quiere que lo ampute? Y porque el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿El cirujano me va a amputar? No. Porque él juró que solo está para defender la vida y la salud, no para matar. Esto sería anticonstitucional. Y el cirujano me dice, este hombre ha perdido el juicio. Pero va una mujer y dice, quiero que maten al bebé que tengo adentro. Y dice, pase, señora. ¿Cómo puede ser? Multiplicaos, fructificad, el mandato divino. Vamos al 4. La igualdad de todos los seres humanos. Esto quiero explicar la distorsión del mandato divino de dominar y sojuzgar. Miren lo que dice acá, versículo 28. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dominar, sojuzgar, es a los animales, no a los otros seres humanos. Esto quiero explicarlo porque es muy importante y delicado. Dios le dio al hombre el dominio sobre la naturaleza, la tierra, los animales. Nunca le dijo que sojuzgara al hombre, a su prójimo, nunca. Cuando el hombre quiere dominar a su semejante, está actuando bajo el espíritu del anticristo. La esclavitud nunca fue establecida por Dios. En el Antiguo Testamento Dios la reglamentó con el fin de proteger a los esclavos que ya existían por causa del pecado del hombre. Pero luego Cristo trajo la libertad, pero no hizo una revolución social, pero como influencia de la iglesia y del evangelio, finalmente la esclavitud fue abolida, lamentablemente después de siglos, y hoy no existe la esclavitud. Y fue un cristiano el que empezó ese movimiento en Inglaterra, acabando la esclavitud luego en el mundo. Ahora tenemos que hablar del machismo. Dios le dice a los maridos, mejor dicho, Dios no le dice a los maridos que dominen y sojuzguen a sus esposas. Nunca. Le dice a las mujeres que se sujeten a sus maridos, que es otra cosa. Si yo quiero dominar a mi esposa, eso no es el reino de Dios, eso es machismo. A mí me manda amar a mi esposa, no ser áspero con ella, tratarla como un vaso frágil. Eso es lo que me dice a mí. Y a ella le dice que se sujete a su marido. Es otra cosa. Una cosa que alguien se sujete a su marido, la mujer se sujete a su marido, y otra cosa es un marido que quiere dominarla.
El sujetarse es una virtud. El dominar al otro es un pecado. Es una imposición, una brutalidad. También hay mujeres que dominan a sus maridos. Pero ahora estamos los hombres aquí, así que sigamos con los hombres. Así la humanidad fue deformada y degenerada en esclavitud, machismo, el dominio del más fuerte, la opresión de los ricos sobre los pobres, el racismo, el clasismo, las castas, la explotación laboral, la trata de personas, esclavas secuestradas para la explotación sexual, la explotación de los indocumentados y extranjeros, y mucho más. Todas estas realidades van en contra de la voluntad de Dios. Son anti-Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado. Todos somos pecadores. Y corremos el riesgo, consciente o inconsciente, de dominar al otro. Puede ser con palabras, con argumentos, con imposiciones. Hasta Pedro le dice a los pastores que no tomen señorío sobre la grey. Pero le dice a los hermanos, la Biblia en Hebreos, obedeced a vuestros pastores. La sujeción es bíblica, pero la imposición no. Yo me tengo que sujetar a los pastores, perfecto, pero si soy pastor no puedo yo dominar a nadie. Tengo que respetar a cada persona su dignidad. Yo puedo enseñar, puedo corregir, puedo ayudar. Y esto es muy, muy importante. Podemos dominar con gestos, con amenazas, con gritos, con golpes. Pero todo esto está en contra de Dios. Amén. Número 5. A la 1:30 es el almuerzo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Aguantan? ¿El banco es duro? Bueno, ya falta poquito, ¿no? Faltan 3. El mandato divino de trabajar. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. Y quiere que así como Él lo hizo, el hombre también trabaje, que sea su co-creador. Y como el hombre fue hecho a la imagen de Dios, también recibió el mandato de trabajar 6 días de la semana. Dios le dio a Adán 2 tipos de trabajo. Uno es el trabajo manual y el otro es el trabajo intelectual. Aquí leímos el versículo 16, es el trabajo manual. Lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Dios podía hacer que las plantas se reproduzcan solas y los frutales y esto y el otro, pero no. Dios no quiso arruinar al hombre, porque el ocio arruina al ser humano. Dios quiso que el hombre tenga un buen carácter de trabajo, responsabilidad, diligencia, esfuerzo. Eso nos hace parecidos a Dios. Jesús fue carpintero, trabajo manual. Me gustaría ver los bancos que hacía, las sillas, las mesas. El trabajo manual de Adán era agricultor, debía labrar la tierra y cuidarla.
Porque en la tierra hay una riqueza potencial. Dios hizo árboles frutales y le dijo a Adán: Adán, vas a tener hijos, nietos, y muchas generaciones vendrán después de ti. Yo te di el huerto para comenzar, pero si querés seguir comiendo y que coman los que vengan después, van a tener que trabajar para alimentarse. Todos deben trabajar, deben labrar la tierra. Y en el Nuevo Testamento dice: el que no trabaja, que no coma. Qué simple. Esto es un mandato creacional. El trabajo dignifica al hombre y lo hace parecido a Dios. Hay satisfacción al observar el resultado del trabajo. Dios vio que lo que había hecho era bueno. La pereza, la vagancia, están condenadas por la palabra. Son contrarias a la voluntad de Dios. El hombre y la mujer fueron creados para trabajar. Sin embargo, el ideal de la mayoría es llegar al punto de poder vivir sin trabajar. Y decir, como aquel personaje: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Ahora come, bebe, andate de vacaciones, de gira, de paseo, vivir. Ya está. Para muchos ese es el sueño. ¿Cuál es el trabajo intelectual? Versículo 19 dice: Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto es trabajo intelectual, ponerle nombre a todos los animales del campo. Qué bien le hubiera venido una computadora, pero no había. Esta era la computadora. A las aves, a los animales, todo. Hoy el ser humano usa muy bajo porcentaje de su capacidad mental. En cambio, en la antigüedad, todo era con la mente. Quiero dar a los jóvenes una palabra y a los grandes también. Los jóvenes no estudien solo para exhibirse, estudien para aprender, asimilar el conocimiento. No es para zafar, para probar, sino para saber. Sean los mejores de su clase, de su curso, de su carrera, de su trabajo o en su profesión. No se conformen al nivel que alcanzaron. Traten de superarse cada vez más. Nunca van a quedar sin trabajo. Es muy importante crecer profesionalmente, crecer laboralmente, adquirir más habilidades. El trabajo intelectual es muy importante. Si queremos transformar esta nación, necesitamos gente que tenga la más alta capacidad